firmé el contrato. El tipo de la inmobiliaria lo dijo como si fuera un beneficio. La casa más cercana está a unos 200 metros. Privacidad total. Yo asentí, imaginando un silencio. Paz. Un techo viejo, pero mío. Un pedazo de tierra donde nadie me viera fallar. Donde mi cabeza dejara de zumbar. El pueblo era pequeño, de esos que se acaban de golpe y empiezan a volverse montes sin pedir permiso. La calle de terracería terminaba en mi portón oxidado. Después, puro árbol, ramas secas, espinas, sombras amontonadas como si la noche se guardara ahí durante el día. Los primeros días fueron normales. Viento, grillos, algún pájaro desorientado. Por la tarde, a veces el ladrido lejano de un perro, aunque nunca vi uno. La primera noche fue cuando entendí que privacidad también significa que nadie va a escuchar si te rompes. Me acosté temprano. Apagué todo. Y entonces el monte respiró. No era metáfora. Lo sentí como se siente una presencia, un cambio de presión en el aire, una densidad distinta, como si la oscuridad tuviera manos y cerrara poco a poco sobre la casa y los ruidos empezaron. Primero animales, algo grande moviéndose entre matorrales, un jadeo profundo, ramas quebrándose. Después un coro, chillidos cortos, pasos ligeros, un aleteo pesado que se estampaba contra las hojas. Era tanto, tan cerca que el sonido parecía venir de debajo del piso. Me senté en la cama escuchando. El miedo tiene una fase absurda donde tu cerebro intenta nombrar lo que oye para que deje de ser peligroso. Zorro, tejón, coyote. Pero a mitad de esa lista se coló algo que no cabía, un sonido como de risa ahogada, como si alguien se tapara la boca con la mano para no hacerse notar. Y luego, mezclado entre los gritos de animales, un silbido humano, corto, preciso, como una señal. Me quedé inmóvil. Me prometí que era el viento. Me prometí que era mi imaginación. Entonces algo raspó la madera de la ventana. No un golpe, no una patada. Un raspado lento, insistente, como uñas probando donde cede. Me bajé de la cama sin encender la luz. Caminé descalzo por el piso frío sin respirar. Tenía esa sensación infantil de que si hacía ruido, eso iba a saber exactamente en qué lugar del mundo estaba mi cuerpo. Me asomé por un hueco mínimo de la cortina. El vidrio devolvía mi propia cara, pálida, ojos demasiado abiertos, un reflejo de alguien que no se reconoce y detrás nada. Solo monte negro, raspado, más cerca. En la parte de arriba del marco algo se arrastró como peso repartido sobre madera. Me recorrió una certeza como agua helada. Había algo encima de la ventana. En el techo. Retrocedí sin mirar y fui hasta la cocina. Agarré un cuchillo estúpido para verduras, la cosa más inútil del mundo. Quise reírme de mí, pero la garganta no me dejó. Volví a la ventana. El raspado se detuvo. Hubo un silencio tan repentino que me zumbó en los oídos y entonces, desde el monte, escuché mi nombre, no fuerte, no gritándolo. Como se dice un secreto pegado al oído. Santi. Me quedé congelado. Nadie del pueblo me llamaba así. Nadie sabía que yo estaba ahí todavía. Me dije, fue un animal imitando. Hay aves que imitan. Hay cosas que... Pero el susurro se repitió y esta vez cambió un poco, como si estuviera practicando. Santi. Y de golpe, como si el monte hubiera logrado acertar la pronunciación, se soltó el coro otra vez. Chillidos, pasos, golpes leves contra el portón. Algo olía raro. Al principio creí que era humedad, tierra mojada. Luego entendí que era peor. Era un olor a ropa vieja guardada con moho, a sudor rancio, animal muerto, mezclado con algo químico, como cuando abres una bolsa de fertilizante. Venía de la sala, de adentro de mi casa. Me giré tan rápido que casi me caigo. El cuchillo tembló en mi mano. La sala estaba oscura, sí, pero no vacía.
Había un bulto en la esquina, donde dejé unas cajas, algo que antes no estaba ahí, algo que había hecho sombra, y ese algo se movió. Un movimiento mínimo, como cuando un gato se acomoda para dormir. Solo que no sonó a gato, sonó a piel rozando madera, dedos largos buscando apoyo. Me quedé pegado al marco de la cocina sin parpadear, sintiendo el corazón en la lengua. Quise gritar, pero el miedo no te deja gritar, te deja guardar aire como si el aire fuera una evidencia. El bulto respiró, y respiró hacia mí, olfateando como si yo fuera comida. Entonces el techo crujió encima de mí, no afuera, encima. Como si algo caminara por el cielo raso con cuidado, repartiendo el peso para no hundirse. Yo no podía decidir a qué mirar, a la sombra que estaba dentro, al sonido de arriba, a la ventana donde algo raspaba otra vez. Fue ahí cuando sentí por primera vez lo que después se volvió rutina, la asfixia. No porque faltara aire, sino porque el aire ya no era mío, porque cada molécula parecía pertenecer a otra cosa, a otra intención. Respirar era delatarme, no respirar era morirme. Esa noche me escondí en el baño, sentado en el piso, con el cuchillo contra el pecho como si fuera una cruz. No dormí, no lloré, solo escuché. Escuché animales, escuché pasos, escuché ruidos que intentaban sonar animales, pero les fallaba el ritmo como si alguien repitiera una canción sin entenderla. Escuché risas cortadas y a ratos un silencio largo que era peor porque en ese silencio yo sentía ojos. Al amanecer, todo desapareció, como si el monte con la luz fingiera que no había pasado nada. Salí afuera con el sol ya alto. Revisé el portón, marcas. Revisé la ventana, arañazos finos en el marco arriba donde un animal no llegaría. Revisé el techo, una teja movida, polvo distinto como si algo hubiera apoyado la mano. La casa más cercana, la de los 200 metros, se veía entre árboles. Fui hasta ahí casi corriendo con vergüenza de mi propio miedo, listo para pedir ayuda. Toqué la puerta. Nadie. Miré por la ventana. Dentro había muebles cubiertos con sábanas y una capa gruesa de polvo como si llevara meses vacía. Volví a mi casa con la garganta apretada. Sentí una idea horrible formándose. Y si estoy más solo de lo que me dijeron, las siguientes noches empeoraron. Empezaron puntuales como si alguien encendiera un interruptor invisible en el monte. A las 9:30, siempre, el primer ruido. A las 10, el coro. A las 11, el olor entrando por las rendijas. Yo puse seguros, clausuré ventanas con madera, dejé luces prendidas. Compré una cámara con sensor de movimiento y la apunté al patio. La primera vez que se activó, revisé el video temblando. Solo se veía negro y de fondo el monte, pero el audio tenía algo que me rompió la cabeza. Había un murmullo, muy bajito, como varias voces al mismo tiempo, intentando no ser voces. Como cuando un grupo susurra para no despertar a alguien, y entre ese murmullo sonidos animales, perfectamente colocados. Un aullido aquí, un chillido allá, un golpe contra el portón como si estuvieran ensayando una obra y esos ruidos fueran parte del guión. Empecé a no distinguir si estaba despierto o no. Me pasaba el día contando las horas para la noche con una ansiedad infantil. Me pasaba la noche contando los segundos para el amanecer con una desesperación que me dejaba mareado. A veces los oía entrar, no por la puerta, por algún hueco imposible, por el techo, por debajo, por dentro del muro. Por una noche en la cocina escuché el cajón de los cubiertos abrirse solo. Me quedé helado en el pasillo sin atreverme a mirar. El cajón se cerró despacio y luego escuché el sonido de un tenedor chocando contra la mesa. 1, 2, 3. Como si alguien probara el metal. Como si alguien se aburriese y supiera que yo escuchaba. Otra noche. Un golpe suave en la puerta principal. Un golpe educado. Toc.
viento, un golpe de visita. Yo no respondí. Me quedé detrás de la pared respirando por la boca, temblando. Toc. Toc. Luego una voz, apenas una sombra de voz. ¿Santi? ¿Estás? Se le quebró la frase como si no recordara cómo se arma una oración. Y entonces, como si se diera cuenta de su error, la voz cambió a un sonido de coyote perfecto y se alejó riéndose bajito. Esa noche vomité del miedo, en silencio, con la cara contra el lavabo para que no se oyera. Empecé a pensar cosas horribles, que el pueblo sabía y no decía, que la casa era un castigo, que yo había hecho algo y no lo recordaba, que el monte era un organismo, que me estaba soñando a mí mismo. Comencé a hablar solo, no por compañía, sino para comprobar que mi voz todavía era humana. Pero también empecé a responderles. Al principio fueron insultos, luego ruegos, luego amenazas vacías. Y una noche, en un arranque de locura, hice un sonido de animal hacia la ventana, un gruñido torpe, una especie de ladrido. Del monte me contestaron de inmediato. No con un ladrido, con un aplauso suave. Palmadas lentas, como si hubieran disfrutado el chiste, y luego más cerca de lo que era posible desde la sala. Ah, sí, como si alguien acabara de aprender una palabra nueva. Esa madrugada sentí que ya no me acechaban para asustarme. Me acechaban para medirme, para ver cuánto tardaba en romperme. Hasta que un día, por fin me encontraron. No fue una noche como las otras. Fue silenciosa, demasiado silenciosa. Ni grillos, ni viento, ni el monte respirando. Me acosté con la ropa puesta por si tenía que correr, dejé una lámpara encendida. Me dormí por agotamiento, no por calma, desperté porque alguien me estaba mirando. No lo sentí como en las películas, lo vi. Había un rostro pegado al vidrio de mi habitación. Un rostro humano. Piel sucia, grietas de tierra en las mejillas, ojos enormes que no parpadeaban como si parpadear fuera un desperdicio. La nariz aplastada contra el vidrio. La boca abierta apenas. Y el olor entró como un golpe. Podrido. Dulzón. Antiguo. Quise gritar. El rostro sonrió. Y detrás aparecieron otros 3, 5, no sé cuántos. Algunos arriba como si estuvieran colgados del techo, otros abajo agachados como animales. Y entonces, en la oscuridad del pasillo, escuché pasos dentro de mi casa. No eran animales. Eran personas descalzas. La puerta de mi cuarto no se abrió de golpe. Se abrió despacio como si quisieran que yo escuchara cada milímetro de mi seguridad rompiéndose. Me incorporé, busqué el cuchillo que siempre dejaba cerca. No estaba. Lo habían tomado antes. Una silueta entró. Otra. Se movían con una coordinación rara como una manada. Olían mi aire como si el aire fuera sangre, miraban mis manos, mis ojos, mi boca. La primera persona que se acercó tenía el cabello pegado, húmedo de algo. Sonrió sin alegría. Extendió la mano, su mano estaba llena de uñas largas negras de tierra. No me golpearon, no me hirieron. Eso habría sido más fácil. Me sujetaron. Me taparon la boca con un trapo húmedo que olía a la misma podredumbre del monte. Quise morder, pero me entró algo por la lengua amargo y la saliva se me volvió espesa. La garganta se me cerró, me sacaron de la cama sin prisa, como se saca algo que ya es tuyo. Me llevaron a la sala. Ahí vi cosas que mi cabeza había evitado ver: marcas en las paredes, arañazos a la altura de un hombre, no de un animal. Un rincón del piso donde las tablas no encajaban bien, como una tapa, como una entrada. Uno de ellos la levantó.
Bajo mi casa había un hueco negro que respiraba humedad caliente. Me bajaron. La oscuridad no era oscuridad normal. Era una oscuridad con cuerpo, con manos, con aliento. Ahí abajo había más. Muchos más. No hablaban como hablamos nosotros, pero se entendían. Se comunicaban con ruidos cortos, silbidos, chasquidos, imitaciones de animales que funcionaban como palabras. Yo lo supe de golpe, como se sabe una regla sin que te la expliquen. Ese lugar era su nido. Mi casa era su entrada. Y yo era su invitado, su alimento o su reemplazo. Pasaron días, tal vez semanas. Perdí la cuenta. La luz del sol era un recuerdo flaco. Arriba la casa seguía existiendo, pero para mí ya no era arriba, era otro mundo. Me alimentaban, me lavaban con agua helada, me dejaban dormir por ratos y me despertaban con ruidos animales hechos demasiado cerca de mis oídos hasta que yo gritaba y ellos reían en silencio. Me obligaban a escuchar, a aprender. Una noche me llevaron de vuelta a la sala, me soltaron delante de la ventana y señalaron el monte. Ah, dijo uno, y la palabra sonó como un esfuerzo físico. Ahí se acercó a mi oído y emitió un sonido de coyote. Yo no respondí. Me apretaron el brazo con fuerza, no para romper, sino para convencer. Volvió a hacer el sonido más claro, más perfecto. Luego otro búho. Luego uno de insecto. Me estaban enseñando su idioma. Me estaban enseñando a hacer el ruido. Poco a poco mi voz dejó de servirme. Cuando intentaba hablar me salía un susurro torcido, como si las palabras fueran piedras en la boca. Y en cambio los ruidos animales empezaron a salir solos, fáciles, naturales, como si mi cuerpo por fin recordara algo que siempre supo. Cuando yo lograba imitar bien, ellos se sentían satisfechos. Cuando yo fallaba, me dejaban solo en el hueco negro bajo la casa con el olor a podrido pegado en la piel hasta que me convencía de intentarlo mejor. Empecé a soñar con el monte, no con árboles, con ojos entre hojas, con manos en ramas, con el cielo raso de mi cuarto crujir bajo mi propio peso. Una madrugada, me llevaron al techo. Yo, arriba en el aire frío, ellos alrededor agachados como sombras. Miré el pueblo a lo lejos. Una línea de luces pequeñas, casas con gente adentro. Vida real. Quise correr. Mi cuerpo no obedeció. Fue como si hubiera una cuerda atada a mis costillas y el otro extremo estuviera clavado bajo mis tablas. Di un paso hacia el camino y el aire se volvió pesado, me faltó oxígeno, sentí que la garganta se me cerraba como aquella primera noche. Me doblé ahogándome en seco, ellos esperaron, sin tocarme. Sabiendo que iba a regresar, volví a la casa jadeando y entonces sí, por primera vez, uno de ellos me tocó la espalda. No con violencia, con aprobación. Ya, susurró, ya, ese fue el día que entendí lo que significaba convertirme en uno de ellos. No me habían cambiado la piel, me habían cambiado la dirección del miedo. Antes yo le temía al monte. Ahora el monte vivía en mí. No sé cuánto tiempo pasó después. Sé que un día escuché un motor, un coche acercándose por la terracería. Escuché voces humanas, normales, risas, puertas cerrándose. Una pareja, creo. Alguien dijo que tranquilo se siente aquí. Tranquilo. Esa palabra me partió. Subí a la sala como pude. Mi cuaderno, el mismo donde anotaba para no enloquecer, estaba todavía en el cajón de la mesa. Lo abrí con manos temblorosas, escribí con desesperación, con la poca parte de mí que aún recordaba que yo tenía un nombre. No te quedes. No eras de noche, no respondas a los ruidos. Los animales son mentira. Nosotros estamos aquí. Dejé el cuaderno, de cualquiera lo vería, sobre la mesa como una trampa al revés, como una súplica. Y entonces olí algo que no olía desde hacía mucho: jabón, perfume, aire limpio.
Los nuevos entraron, encendieron luces, hablaron, caminaban como gente que no sabe que la oscuridad tiene reglas. Yo estaba detrás de la puerta del pasillo, temblando, queriendo salir, queriendo decirles corran, queriendo ser humano una última vez. Pero mi garganta hizo un sonido de búho. Y en cuanto lo hizo, el monte respondió desde afuera, ramas quebrándose, pasos en la tierra, un coro que se armaba como si alguien dirigiera una orquesta. La mujer dijo, riéndose, ¿escuchaste? Hay un búho. El hombre contestó, qué padre, se siente bien natural. Yo quise llorar. Mi cuerpo, en cambio, se movió hacia la ventana. Me subí al marco como me enseñaron. Mis manos encontraron apoyo sin pensar. Mis pies se agarraron con una seguridad que nunca tuve. Me quedé pegado al vidrio. La pareja pasó junto a la mesa. Vieron el cuaderno. El hombre lo abrió. Leyó en voz alta la primera línea. No te quedes. La mujer frunció el ceño. Es una broma. Yo intenté decir no. Me salió una risa ahogada. Desde afuera más cerca escuché un golpe educado en la puerta principal. Toc, toc. Y una voz suave, practicada, exacta. Stan. El hombre se quedó mirándose a la entrada, confundido. La mujer apretó el cuaderno contra el pecho. Yo, pegado al vidrio, aspiré el aire y lo entendí con una claridad que me dejó vacío. El olor que tanto me había asfixiado al principio ya no me molestaba. Ahora me calmaba. Ahora era casa. El hombre caminó hacia la puerta. La mujer, antes de seguirlo, volvió a mirar el cuaderno. Sus ojos fueron hasta la última línea que yo había escrito, temblorosa como un resto de mí. Si oyes tu nombre en la oscuridad, ya es tarde. Ella tragó saliva. Oye. Y sí, el hombre ya estaba girando el picaporte. Yo apoyé la frente en el vidrio y muy bajito, como la primera vez, pronuncié su nombre. No el de él, el de ella. Con una pronunciación perfecta, como si lo hubiera practicado toda la vida. Ven. Y en el reflejo del vidrio vi algo que me dejó en shock incluso a mí. Mi cara pegada a la ventana, sonriendo. Pero mis ojos enormes y sin parpadear ya no eran míos. Y así termina Ecos de Sombras. Gracias por quedarte conmigo hasta el final. Por escuchar mis pasos, mis silencios y todo lo que el monte quiso enseñarme a decir. Si quieres que no me vuelvan a dejar solo aquí, suscríbete y comparte este relato. Y por favor, si alguna noche escuchas tu nombre entre los árboles, haz lo que yo no hice. No respondas.